llamados los mismos hijos del demonio, diabólicos. Y eran personas literalmente que estaban ¿en qué? En pecado. Entonces, lo que estaba ministrando la iglesia de Jerusalén tenían sus razones para no dejarlos ¿qué? Entrar. Gracias a ese ministerio de Jesús que no predicó en el templo, sino predicó allá afuera, donde no dejaban entrar a esa gente, muchas de esas personas se convirtieron. Amén. Ahora viene la parte más interesante, que es lo que yo quiero hoy enfatizar. ¿Cómo nos ven los pecadores a nosotros después de convertirnos? Porque yo recuerdo que antes de yo convertirme a esta iglesia maravillosa que es dirigida por nuestro Creador, amén, llamado Jesús, antes de convertirme, antes de pertenecer a este grupo grandísimo del Señor, yo tomaba, yo bailaba, y música pop, y competía, ya competíamos, como en Estados Unidos. Se hace. Aquí en Venezuela casi no se hace, pero en el Táchira sí teníamos un grupo para competir. Yo participaba mucho de esas cosas y no volví a ¿qué? A hacerlo. Entonces, todas esas personas seguidoras que les gustaba que cantara con ellos notas de Juan Gabriel y todas esas cosas, empezaron a sentirse diferentes conmigo, porque yo ya no cantaba melodías de Juan Gabriel, ni de Rocío Dúrcal. Ya no bailaba, ya no tomaba, ya no me quedaba los fines de semana en la calle festejando con ellos, con esa música en los carros y en las ¿qué? Y en las motos. Pero con todo eso hubo un cambio, ¿sí o no? La pregunta es con ustedes. Muchos antes de entregarse a Cristo Jesús, eran amigos de toda esa humanidad. Hoy en día, ¿cómo son con ellos? ¿Cómo lo ven esas personas a ustedes? ¿Sabe por qué yo pregunto cómo esas personas lo ven a ustedes? Aquellos que pertenecían, que eran nuestros amigos en esa época, porque practicábamos de los mismos hábitos, de las mismas costumbres mundanas, como tomar, ¿sí? Bailar y otras cosas. Ok, ¿cómo nos ven a nosotros? ¿Cómo los ven a ustedes? ¿Nos estamos examinando? ¿Cómo te ven a ti, Rafael? ¿Cómo te ven esas personas que están literalmente en pecado? ¿Cómo te ven? Porque yo estoy seguro que esas personas que relacionadas con otros que no pertenecen a la iglesia se la llevan muy bien. Ahora, nosotros, ¿cómo nos ven? Gustavo, ¿cómo te ven esas personas? Jesús, ¿cómo te ven esas personas? ¿Cómo son tus miradas de ustedes hacia ellos? ¿Sabe por qué estoy preguntando eso? Porque ¿cómo los pecadores veían a Jesús? Ahora, ¿cómo esos mismos pecadores veían a las personas que les impedían entrar al templo de Jerusalén? ¿Sí había una diferencia? Claro. ¿Cuál es la diferencia? Jesús empatizaba con ellos, los atraía por su manera de ser, por su evangelio, como él era. Y ellos se sentían que lo odiaban, las personas que estaban en el templo de Jerusalén. Ellos se sentían que lo rechazaban, los que ministraban en el templo de Jerusalén. Los eruditos, los fariseos, que eran las personas que dominaban perfectamente las sagradas escrituras. Ellos se sentían rechazados por ellos. Y ellos respetaban tanto a esa gente que la mujer adúltera, los fornicarios, los que no pagaban el impuesto, los hechiceros, los idólatras, que no entraban al templo de Jerusalén, tenían un pequeño error. ¿Saben cuál era el pequeño error? Que les creían a esa gente del templo de Jerusalén que ellos ya no se salvaban. Ya no se salvaban. Ellos veían que esa gente era santa. Y esa gente tenía una labia en su boca para decir a los pecadores: ustedes, si no cambian, si no se arrepienten, no entrarán al reino de los cielos. Y no los dejaban entrar a la iglesia. Esas personas, cuando otros intentaban tocar en su corazón, ellos ya decían: yo ya no tengo salvación. Porque las mismas personas que pertenecían al pueblo de Dios se encargaban de desmoralizarlos y de decirle: ustedes ya no tienen salvación. ¿Y cómo veían esas personas pecadoras a los del templo de Jerusalén? Como eruditos, como las personas que decidían quién entraba al reino de Dios o quién no entraba. Como un intercesor. Como intercesores. Pregunto, ¿hoy en día todavía existimos ese tipo de personajes? Porque muchos allá afuera consideran que no vale la pena entrar acá por su pecado. ¿Será que todavía estamos sembrando eso? Usted no va a entrar acá. Usted mientras que tome, mientras que beba, mientras que fume, ¡demonios! Bájate de aquí. ¿No estaremos haciendo lo mismo? Ahora vuelvo atrás otra vez. ¿Por